Bienvenidos a The Deep Dive. Encantado de estar aquí. Hoy nos adentramos en un misterio sin resolver que ha fascinado a Alemania durante más de un siglo. Los asesinatos de Hinterkaifeck. Una granja aislada Una familia brutalmente asesinada y un montón de pistas inquietantes. que han dejado perplejos a los investigadores durante décadas. Lo que me inquieta es esa mezcla de elementos casi sobrenaturales con la brutal realidad de un crimen violento. Es una historia que te atrapa desde el primer momento. Totalmente. Misterio y horror que te deja pegado al asiento. Pero empecemos por el principio. Puedes situarnos en el escenario de este suceso, la granja Hinterkaifeck. Por supuesto. Hinterkaifeck no era un lugar con nombre oficial. Era una forma de describir la ubicación de la granja, en una zona rural de Baviera, Entre. Ingolstadt y Schrobenhausen, a unos 70 kilómetros al norte de Múnich. Apartado, ¿no? Exacto. Hinterkaifeck significa detrás en alemán, escondida en un bosque, lo que sin duda contribuye a la atmósfera de misterio y aislamiento. Y en esta granja vivía la familia Gruber. ¿Quiénes eran? Andreas Gruber, el padre, de 63 años, su esposa Cecilia, de 72, su hija viuda, Victoria Gabriel, de 35, y sus dos hijos, Cecilia, de 7 años, y Joseph, de 2. Además, la criada, Maria Baumgartner, de 44 años. 6 personas en total. Y parece que en los días previos al crimen hubo una serie de eventos inquietantes. Así es, varios sucesos extraños, que vistos en retrospectiva parecen presagios. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Andreas Gruber encontró huellas en la nieve que conducían hacia la casa, pero ninguna que saliera. Como si alguien se hubiera esfumado. Precisamente. También mencionó haber oído pasos en el ático, un periódico desconocido en la casa, incluso perder un juego de llaves. Días antes. Suena escalofriante. Andreas reportó estos eventos a la policía. No, y eso es lo que añade intriga al caso. Si se hubieran investigado estas señales, se podría haber evitado la tragedia. Es la pregunta del millón. Una pregunta que ha rondado la cabeza de muchos investigadores. Sin duda. ¿Qué habría pasado si, y por si fuera poco, la anterior criada había huido 6 meses antes? Asegurando que la granja estaba embrujada. Cierto. Hablaba de voces extrañas, ruidos inexplicables. Imagínate vivir en una casa donde ocurren cosas que no puedes comprender. Debió de ser aterrador. Parece que ya existía una atmósfera de inquietud, incluso antes de la llegada de la nueva criada. Efectivamente, la nueva criada, Maria Baumgartner, llegó a la granja el 31 de marzo de 1922, el mismo día de los asesinatos. Lo que sucedió después sigue siendo un enigma. Hablando de ese día, ¿qué sabemos sobre cómo se desarrollaron los hechos? Lo que sabemos con certeza es que la familia fue asesinada brutalmente. Pero los detalles exactos siguen siendo un misterio. Se cree que Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron atraídos uno por uno al granero, donde les dieron muerte. El asesino o los asesinos luego entraron en la casa y mataron al pequeño Joseph, que dormía en su cuna, y a Maria Baumgartner, en su habitación. Mencionaste que el crimen tuvo lugar el 31 de marzo. ¿Cuándo se descubrió? Pasaron varios días. Varios días. Sí. Y nadie se dio cuenta. Lo que llama la atención es la soledad del lugar. Un mecánico, Albert Hofner, estuvo trabajando en la granja durante 5 horas, arreglando maquinaria agrícola, sin ver ni hablar con ningún miembro de la familia. Es increíble. Nos recuerda lo aislada que estaba la granja y lo fácil que era pasar desapercibido. Sin duda, los vecinos notaron la ausencia de la familia en la iglesia, en la escuela, vieron que el correo se acumulaba. Finalmente un grupo de vecinos fue a la granja. El 4 de abril se encontraron con la terrible escena. ¿Puedes describir lo que hallaron? Entraron en el granero, que estaba cerrado con llave, y encontraron los cuerpos de Andrea, su esposa, su hija y su nieta, apilados y cubiertos con heno, y una vieja puerta. Joseph y la criada, Maria Baumgartner, fueron encontrados muertos dentro de la casa. Un joven fue enviado al pueblo más cercano, Wagen, para alertar a las autoridades. Una imagen espeluznante. ¿Qué revelaron las primeras investigaciones? La policía de Múnich, dirigida por el inspector Georg Reingruber, llegó a la granja en cuestión de horas. Imagínate la escena. Decenas de curiosos merodeando por la propiedad, contaminando la escena del crimen. La autopsia, realizada al día siguiente por el doctor Johann Baptist Aumüller, reveló que la causa de la muerte de todas las víctimas fue un traumatismo craneoencefálico, causado por un objeto contundente, probablemente un pico o una suela. Leí en algún sitio que los cráneos de las víctimas fueron enviados a Múnich para ser examinados por clarividentes. Sí. Un detalle escalofriante, ¿no crees? Refleja la desesperación por encontrar respuestas en un caso tan desconcertante. Por supuesto, los clarividentes no pudieron aportar nada. Aparte de la brutalidad del crimen, ¿qué otros detalles llamaron la atención de los investigadores? Un detalle que intriga es que los cuerpos estaban cubiertos. Los del granero con heno, el de la criada con sábanas y el de pequeño Joseph con una de las faldas de su madre,
Es un gesto que plantea muchas preguntas. ¿Cómo? ¿Fue un intento de mostrar respeto o de ocultar algo? Es una pregunta inquietante. Hay otro detalle que me llama la atención. Aunque la fecha de las muertes se estableció en el viernes 31 de marzo, los vecinos afirmaron haber visto humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana. Es cierto. Y no solo eso, también había evidencia de que alguien había comido allí recientemente. Una cama parecía haber sido usada, y el ganado y demás animales estaban bien alimentados y cuidados. Incluso las vacas habían sido ordeñadas. O sea que alguien estuvo en la granja después de los asesinatos. Madre- ¿Pero quién? ¿Y con qué propósito? Esas son las preguntas que han atormentado a los investigadores. Durante más de un siglo, al principio se pensó que el robo podía ser el móvil, ya que los Grues eran relativamente ricos. Sin embargo, esta teoría se descartó. Al encontrar grandes sumas de dinero y joyas en la casa. Entonces se consideró la posibilidad de un crimen pasional. Sí, la atención se centró en un hombre llamado Lawrence Schlittenbauer, un antiguo pretendiente de Victoria. Parece que nos adentramos en un terreno complicado. Sin duda, la vida personal de Victoria y las relaciones entre los miembros de la familia Gruber añaden una capa adicional de complejidad a este rompecabezas. Antes de profundizar en la figura de Lawrence Schlittenbauer, hay un aspecto del caso que genera controversia y no podemos pasar por alto la relación entre Andreas Gruber y su hija Victoria. Un tema delicado, desde luego. ¿Qué sabemos al respecto? Los vecinos tenían una imagen negativa de Andreas Gruber, lo consideraban un hombre hosco y huraño. Esta percepción empeoró cuando se le acusó de mantener una relación incestuosa con su hija Victoria. Había pruebas que respaldaran esta acusación. Según los testimonios, la relación habría comenzado cuando Victoria tenía 16 años. En 1914, una criada los descubrió en el granero, y ambos fueron condenados a prisión, Andreas a 1 año y Victoria a 1 mes. Un escándalo para la época, sin duda. ¿Qué implicaciones tuvo este hecho en la investigación de los asesinatos? Añadió una capa extra de complejidad y especulación. Se rumoreaba que Andreas era el padre del pequeño Joseph, aunque el certificado de nacimiento apuntaba a Lawrence Schlittenbauer como el padre. Volviendo a Lawrence Schlittenbauer, ¿qué lo convertía en sospechoso? Había varios indicios. En primer lugar, fue uno de los primeros en llegar a la granja cuando la familia desapareció. Un testigo afirmó que el perro que estaba atado en el granero mostraba una aversión particular hacia él, ladrando sin cesar en su presencia. Curioso. ¿Y qué más? Otro testigo aseguró que Schlittenbauer se mostró extrañamente impasible ante la visión de los cuerpos, como si no le afectara lo más mínimo. Además, parecía conocer la granja mejor de lo que cabría esperar, como si hubiera pasado tiempo allí. Entonces la policía lo interrogó, ¿no? Efectivamente, fue sometido a un intenso interrogatorio. Pero a pesar de las sospechas, no había pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el crimen. Entiendo. Nunca se le acusó formalmente, ¿verdad? Así es. La policía investigó a más de 100 sospechosos, pero nunca presentó cargos contra ninguno. La falta de pruebas sólidas y la contaminación de la escena del crimen dificultaron la investigación desde el principio. Hubo otros sospechosos además de Schlittenbauer. Sí, varias personas estuvieron bajo sospecha. Uno de ellos fue el propio marido de Victoria, Carl Gabriel, que se creía muerto en la Primera Guerra Mundial. Pero no se había confirmado su muerte. Su cuerpo nunca fue encontrado, lo que alimentó las especulaciones. Algunos creyeron que pudo haber regresado, descubierto la relación de Victoria con Schlittenbauer y cometido los asesinatos en un ataque de celos. Una trama digna de una película de suspense. ¿Y qué hay de esa teoría? ¿Se investigó a fondo? Años después, 2 personas afirmaron haber conocido a un soldado ruso que decía ser el asesino de Hinterkaifeck y que había fingido su muerte para alejarse de Victoria. Sin embargo, la policía dio más crédito a los testimonios de los compañeros de Gabriel, que aseguraron haberlo visto morir en la guerra. Parece que esa línea de investigación no llevó a ninguna parte. ¿Hubo algún otro sospechoso que llamara la atención de la policía? Sí, uno particularmente peculiar, Joseph Bertel, un hombre apodado el panadero loco. Ese apodo no suena nada bien. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué lo llamaban así? Se trataba de un individuo con problemas mentales que se había escapado de un hospital psiquiátrico en 1921. Se le relacionaba con un asesinato ocurrido en 1919. ¿Y qué lo conectaba con Hinterkaifeck? ¿Había alguna evidencia que lo situara en la granja? Aunque varios testigos afirmaron haberlo visto en la zona, la policía nunca pudo encontrarlo. Su posible implicación en el caso se basa en especulaciones y nunca se encontraron pruebas concretas. Ya veo, aparte de estos individuos, se barajaron otras posibilidades. Se exploraron otras líneas de investigación. Sí se exploró la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con la agitación política de la época Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Era un hervidero de extremismo, con grupos violentos de derecha e izquierda enfrentados.
Se sospechaba que la familia Gruber tenía alguna afiliación política. Estaban involucrados en algún movimiento político. No hay pruebas de que Andreas Gruber estuviera involucrado en política. La teoría se basa en la idea de que la granja, por su aislamiento, podría haber servido como escondite o punto de encuentro para algún grupo extremista, convirtiéndose en objetivo de sus rivales. Es una posibilidad, aunque después de tantos años parece improbable que se pueda confirmar. Tienes razón. A pesar de los numerosos interrogatorios, las investigaciones posteriores y el uso de técnicas forenses modernas, el caso sigue sin resolverse. Mencionaste antes que estudiantes de la Academia Policial de Fürstenfeldbruck revisaron el caso en 2007. ¿Qué descubrieron? ¿A qué conclusiones llegaron? Llegaron a la conclusión de que después de tantos años es imposible resolver el caso por completo. La falta de pruebas, la contaminación de la escena del crimen, la pérdida de evidencias y la muerte de los sospechosos y testigos hacen que sea una tarea prácticamente imposible. ¿Y qué hay de ese principal sospechoso que identificaron pero no quisieron nombrar? ¿Por qué decidieron mantener su identidad en secreto? Es un detalle que añade aún más misterio. No revelaron su identidad por respeto a sus familiares vivos. Es frustrante, ¿no crees? Estar tan cerca de una posible respuesta y no poder alcanzarla. Sí, es una sensación que comparten muchos investigadores y aficionados a los crímenes sin resolver. Nunca se sabe. Puede que surja una nueva prueba, un testimonio, una pista que arroje luz sobre lo que realmente ocurrió en la granja. Mientras tanto nos quedan las especulaciones, las teorías y la fascinación por un misterio que ha cautivado a generaciones. Es curioso cómo un caso como este, tan lejano en el tiempo, sigue generando tanta curiosidad e interés. ¿A qué crees que se debe? Creo que hay varios factores. La brutalidad del crimen, la incertidumbre sobre el móvil y la identidad del asesino. El aislamiento de la granja, la atmósfera casi sobrenatural, todos estos elementos se combinan y crean una historia que despierta nuestra imaginación y nos mantiene en vilo. Y no podemos olvidar esos pequeños detalles, que en un caso sin resolver cobran una importancia especial. Las huellas que nos salían de la granja, el periódico desconocido, el perro que ladraba a Schlittenbauer. Son como piezas de un puzzle que no encajan. Exacto, esos detalles alimentan las especulaciones y dan lugar a un sinfín de teorías. Cada uno puede construir su propia narrativa, intentar conectar los puntos y buscar una explicación. Es como si los casos sin resolver nos enfrentaran a nuestra propia necesidad de encontrarle sentido al caos, de creer que todo tiene una explicación lógica. Sin duda, la idea de que un crimen tan atroz pueda quedar impune nos genera una inquietud profunda. Buscamos respuestas, aunque a veces sean imposibles de encontrar. ¿Y qué ha sido de Hinterkaifeck? Desde entonces, ¿qué queda de aquel lugar? La granja fue demolida. Al año siguiente de los asesinatos, en 1923, actualmente en el lugar donde se alzaba, hay un monumento que recuerda a las víctimas, los cráneos de las víctimas, que fueron enviados a Múnich para su análisis. Se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial, añadiendo otro elemento de misterio a este caso, ya de por sí enigmático. Es una historia, con un final triste, inconcluso. ¿Crees que algún día sabremos la verdad sobre lo que ocurrió en Hinterkaifeck? ¿Hay alguna esperanza de que este caso, después de tantos años, pueda resolverse? Es difícil saberlo. Tal vez algún día aparezca una nueva prueba. Un testigo que no se atrevió a hablar en su momento. O una pista que hasta ahora había pasado desapercibida. La tecnología avanza y quizá en el futuro se puedan analizar las pruebas con nuevas técnicas que arrojen luz. Pero por ahora el misterio de Hinterkaifeck permanece sin resolver, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Nos quedamos entonces con las preguntas. Y la historia de una tragedia que ha dejado huella en la memoria de Alemania, una historia que nos recuerda que a veces la realidad puede ser más extraña y aterradora que cualquier ficción. Y que hay secretos que tal vez es mejor dejar enterrados. Un final inquietante, para un caso igualmente inquietante. Con esta reflexión, nos despedimos de nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en las profundidades del misterio de Hinterkaifeck. Hasta la próxima.